poder revisarlos y pusimos en la mesa una pregunta importante, ¿no? Hablábamos acerca de la salvación, porque pues derivó del último tema que estuvimos viendo acerca de la armadura de Dios. Y bueno, pues yo les daba algunas opciones de por qué era importante, por qué es importante nosotros tener en nuestra mente o en nuestros pensamientos la salvación de parte de Dios. Y por ahí hacíamos una pregunta bastante relevante acerca de la salvación. Entonces, bueno, pues hoy justo vamos a ver esas conclusiones a las cuales ustedes han llegado, sus comentarios propiamente, y poder charlar en conjunto para evaluar qué es lo que cada uno de ustedes pues está identificando de acuerdo a los versículos que revisamos, que pues que encontraron, que Dios estuvo hablando a sus vidas en estos días, ¿no? Entonces, por favor, vamos a iniciar orando, vamos a pedirle a Dios que tome el control de esta, digamos que esta clase, y bueno, pues vamos avanzando a lo que Dios tiene preparado, ¿vale? Entonces, acompáñenme, por favor, ahí donde se encuentran, a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Gracias porque hoy tienes, Señor, planeado ya algo muy importante, Señor, para nosotros. Tu palabra, Señor, es la parte más relevante en nuestras vidas. Y es por eso, Señor, que nosotros nos acercamos confiadamente a ti, Señor, pidiéndote que tú nos hables en este tiempo, que nos dirijas, que nos permitas entender y aprender, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por el gran amor, Señor, que tienes por nosotros, por la obra en la cruz que hiciste, Señor, para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Te pedimos perdón, Señor, y nos ponemos previamente a cuentas contigo, Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor, pidiéndote que tú nos perdones, que nos dirijas y que cambies nuestras vidas, Señor, que es uno de los objetivos en este tiempo. Gracias te doy por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues como mencionaba hace un momento, platicamos acerca de algunos versículos. De hecho, voy a proyectar propiamente los versículos eh, que platicamos o que habíamos mencionado en la clase anterior. Y bueno, yo les decía que por ahí algunos incluso hasta me compartieron sus estudios. Excelente, no se preocupen los que no lo mandaron, no pasa absolutamente nada. Era una actividad personal, pero sí quisiera yo que podamos platicar. Entonces, a mí me gustaría ver si brevemente participaciones de 2 minutos muy concretas. Vamos a tratar de participar los más posibles porque creo que todos han hecho su actividad. Entonces, en participaciones de 2 minutos máximo, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo quiero participar, yo sí hice mi actividad, de verdad Dios me habló muy importante, hay cosas. Eh, ¿Quién dice yo? O podría seleccionarlos, ¿no? Vamos con mi hermana Vicky. Muy bien, excelente. Adelante, mi hermana Vicky, por favor. Es que usted nos preguntaba que si la salvación se perdía, hermano. Y relacionado a los versículos que nos dio, pues yo llegué a la conclusión de que, o sea, sí la perdemos siempre y cuando nosotros nos alejemos de Dios, porque Dios está dispuesto Él pagó solo una vez por nuestros pecados. Y la salvación fue gratuita, no nos costó nada, pero nosotros tenemos que trabajar y mantenernos en leer la palabra, en obedecer sus mandamientos. Y a mí me impactó mucho lo de la apostasía del Hebreos 6, 4 al 8, de que muchas veces nosotros estamos dentro del evangelio, pero es más nuestros deleites en seguir pecando, en seguir en el mundo, que obedece la palabra de Dios. Sí, o sea, no es difícil, pero nosotros mismos la hacemos difícil. Pero nosotros perdemos la salvación, Dios no nos la quita. Porque como el hijo pródigo llegó con su padre y le dio lo mejor y lo perdonó, así nosotros llegamos hacia el Padre, pero con un corazón sincero, con un arrepentimiento sincero, y Dios nos vuelve a perdonar.
y volvemos a tener ese privilegio de la salvación, pero nosotros somos los que ocasionamos perder la salvación, hermano, porque Dios no nos la quita. Tiene su micro apagado. Mi hermana María de los Ángeles, vamos con usted ahora. Ya terminamos ahí con mi hermana Vicky. Yo ahorita voy a compartir algunos comentarios. Gracias, María. Al final voy a compartir mis comentarios, mis puntos a mencionar, pero ahora quisiera que pasáramos ahí con mi hermana María de los Ángeles. Si quiere compartir con nosotros, igual tiene el micro apagado. Permítame tantito. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, nosotros hicimos el trabajo y nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que sí se puede perder la salvación, ya que fuimos analizando cada pasaje que nos dio el hermano Julio, y pues estuvimos viendo que a la luz de la palabra, pues nos encontramos, ¿verdad?, que el Señor siempre estuvo a través del libro de Hebreos dándonos como como advertencias. Son advertencias para que nosotros, ¿verdad?, cuidáramos esa salvación. Entonces, por ejemplo, aquí en Hebreos 2 dice, la palabra de Dios nos dice que la grandeza de nuestra salvación que el Señor anunció, siendo confirmado por los que oyeren, testificando juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu, ¿verdad?, Santo según su voluntad, donde vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se habla, ¿verdad?, que podemos descuidarnos, y descuidar significa, por ejemplo, el diccionario de la RAE, no cuidar de alguien o de algo y no atenderlo con la diligencia debida. Entonces, una salvación tan grande que ya se había anunciado y confirmada, ¿verdad?, podemos descuidarla con la corrupción de nuestra naturaleza, las tentaciones, los afanes, los placeres del mundo. Pecar contra el evangelio es rechazar esta salvación grandiosa, es despreciar la gracia salvadora de Dios en Cristo, tomándola con liviandad, sin interesarnos por ella, sin considerar el valor de la gracia del evangelio o su necesidad, ni a nuestro estado de condenación sin ella. Somos salvos por medio de la fe en Cristo que Él mismo deposita en nosotros. Apenas es viendo uno de los pasajes, en este caso Hebreos 2, pero viendo los otros pasajes, pues llegamos a la misma conclusión, ¿no?, de que definitivamente tenemos que cuidar la salvación, ¿verdad?, tan grande que el Señor hizo en la cruz del Calvario, porque si no, ya no puede haber más... ¿cómo se dice? O sea, la obra ya de Jesucristo la hizo una sola vez y para siempre. Ya no poder hacer más nada. O sea, ya estuviéramos, como dice la palabra de Dios, vituperando el acto que él hizo, ¿verdad?, a favor de nosotros. Entonces, más o menos es una de las, bueno, que puedo compartir de todos los textos que estuvimos analizando entre mi hijo y yo. Entonces, sí, sí se puede perder la salvación si no la cuidamos. Muy bien. Excelentes puntos, mi hermana María de los Ángeles. Vamos por ahí, creo que está mi hermano Raúl o Caro, no sé, alguno de los chicos, tal vez Cris. ¿Quieren participar? Yo, viendo desde los puntos de vista cuando estaba realizando la actividad, llegué a la conclusión de que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque si no se estaría contradiciendo un versículo de Romanos 8. 8:30. En nos dice, pregúntame que no encuentro. Aquí está. ¿No? A los que prestedísimo a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. También está Romanos 11:29, el cual, ay, es que perdí los versículos, aquí los tengo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
pero también veía otros versículos, inclusive una parábola de Jesucristo que habla de cómo un hombre perdió el perdón de Dios cuando en la parábola del hombre que debía 10,000 denarios y no perdonó la deuda del que debía 100 denarios a él. Entonces empecé a investigar un poco más y encontré un versículo. Si nos vamos a Mateo 22:14, nos dice algo que puede ahí conectar bien y argumentar a favor de que realmente la salvación no se puede perder. Es que realmente no es que haya contradicción, es que en la misma Biblia dice, en Mateo 22:14, Jesús aquí nos dice, muchos serán llamados y pocos escogidos. Realmente el mero hecho de que estemos en una iglesia alabando a Dios, pero solo en público, no nos hace automáticamente gente salva. El mero hecho de, por ejemplo, bautizarse, pero no es de corazón, no nos hace salvos. Los que ya son salvos ya están predestinados en el libro de la vida para ser salvos, y eso no se puede perder. Realmente muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Habrá mucha gente en las iglesias, pero solo pocos de ellos serán salvos, y eso no se puede perder. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Ok, la postura de Chris dice que la salvación no se pierde, basado básicamente en Romanos 8:28, fue el que me diste, ¿sí? 8:30, Romanos 8:30. Ok, acerca de la predestinación, ¿no? Ok, perfecto. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién dice yo? Meli, vamos con Meli. Meli tiene ganas, está ansiosa por participar. Vamos, Meli. Bueno, por lo que estuvimos leyendo, siento que sí se puede perder la salvación. Y referente a lo que comentaba ahorita nuestro hermano, parece que es Raúl. Chris, Bueno, es ¿no? que me puso a Sí, pensar, ¿no? parece que no. Este, hemos escuchado muchas veces que, pues, si solo fuera por predestinación, entonces, pues estaría muy fácil, ¿no? O sea, porque al final lo que decíamos, tenemos libre albedrío y la decisión está en nosotros. A lo mejor sí estamos predestinados, pero si nosotros no está la decisión de creer, de obedecer, pues al final, aunque esté escrito, Dios no se puede negar, obviamente no puede contradecirse en su palabra, porque Él hace el llamado, pero al final en nosotros está la decisión, porque entonces, ¿qué chiste tendría, no? Entonces sería como pues ya para qué tanto relajo si pues al final Dios ya te escogió y de todos modos te la va a dar, ¿no? Bueno, esto en mis palabras, por decirlo. Pero pues al final sí se puede perder porque si al final del día dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? En el momento en que tuvimos fe, fuimos salvos. Pero también en el momento en que si volvemos a transgredir la ley de Dios, pues ahí se pierde porque en uno de los versículos que nos dejaba Julio, hace referencia a que volvemos a ser pecadores, ¿no? Y entonces, pues, para los pecadores no es el reino de los cielos, a menos que te vuelvas a arrepentir y obviamente con un corazón realmente arrepentido, lo que siempre escuchamos. De nada, o sea, pues qué padre decir, pues voy a pecar toda mi vida, al final antes de morirme me arrepiento y ya, no, sino obviamente Dios va a considerar el arrepentimiento, ¿no? Al final Él es el que va a decidir, pero ese es mi punto de vista. Muy bien, gracias, Meli, excelente. ¿Alguien más quisiera participar? Misa, por favor, breve igual, 2 minutos, por favor, Misa, adelante. Bueno, de hecho yo también podría decir, como decía mi mamá y como andamos diciendo varios de nosotros, es que la salvación se pierde. Y las razones son simples porque primeramente, bueno, del estudio que hicimos analizando los 5 versículos, se habla de alguien que es salvo, pero tiene la posibilidad de caer perdiendo con ello su salvación. Y bueno, también la Biblia es clara que una persona que ha conseguido la salvación a depositar su fe en Jesús puede perder esa fe y por lo tanto la salvación. La Biblia nos exhorta, por ejemplo, en Judas 1:3-5, lo voy a leer en PDT, Palabra de Dios para Todos, lo voy a leer lo más rápido posible. He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo,
pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Esto quiere decir que mantenerse fiel requiere esfuerzo personal. Si la salvación no se pudiera perder, las advertencias que nos da la palabra de Dios no tendrían ningún sentido, ni siquiera las vírgenes, si la salvación no se pudiera perder. Ok. Muchas gracias ahí, Misa, también por los puntos que compartiste. No sé si alguien más quiera y digamos que quiera participar. Una participación más. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima si no selecciono? ¿De acuerdo a la ruleta? ¿Quién dice yo? Como que veo Hermano, varios dígame, mi hermana, adelante, por favor. hermano, Ujú. ¿sí me escucha, hermano? Sí, 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 claro, adelante. Mire, hermano, como la parábola de las 10 vírgenes, hay 5 sensatas y 5 prudentes. Entonces, las 10 estaban dentro del, por decirlo, del evangelio, o sea, somos nosotros, por decirlo. 10 estamos bien, 10 estamos dentro, pero 5 no estamos entregados totalmente a Dios y otros 5 sí. Los que están preparados son los que van a entrar con el amado, con el esposo, y los otros 5, como no tienen sus copas rebosando en aceite, están distraídos en otras cosas, se van a quedar fuera. Entonces, de esos 5, de esas 10, 5 perdieron la salvación y 5 no. Entonces, la salvación no es porque Dios nos la quite, sino nosotros mismos la perdemos. Dios es bueno y Dios no es mentiroso. Él nos da la salvación gratuitamente. El que la quiera seguir, la va a obtener. El que no, pues se va a hacer a un lado y la va a perder. Ok. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? Soch, por favor, adelante. Y luego vamos con Lu, vamos con Soch y luego terminamos con Lu, ¿vale? Bueno, yo considero que sí se puede perder. Ajá. Lo vemos en lo de las vírgenes. Sin Sí. embargo, también si nos arrepentimos, es posible que la recuperemos. Lo vemos en lo del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera sido misericordioso, si su papá no hubiera sido misericordioso, simplemente no lo recibe. Y pasa lo mismo con la salvación. Muy bien, Soch, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Lu, adelante, por favor. Sí, hermano, buenas noches. Bueno, a lo que yo pude entender es que, por ejemplo, en cuanto al hijo pródigo, el padre, bueno, su padre lo perdonó. Entonces, desde mi punto de vista, noté que a veces, bueno, hay personas que tal vez no conocen a Dios, o que en realidad no lo conocen y hacen cosas muy malas. Tal vez ahí entra en controversia, porque hay personas que hacen cosas que podemos decir no tiene perdón de Dios, pero si esa persona en último momento decide pedir perdón y se arrepiente con el corazón, Dios lo perdona, porque si el padre perdonó a su hijo siendo carne, no sé si me explico, siendo una persona, creo que Dios obviamente lo va a perdonar. Entonces, creo que ahí podríamos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué lo perdona si hizo todo eso, no? Pero creo que ahí está el alcance de Dios, ahí está el alcance de la salvación. Y, por ejemplo, en cuanto a Hebreos 6:4-8, nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios, creo que si pecamos, no sé, como dice Hebreos 10:26, voluntariamente, si pecamos, pues, ¿cómo me explico? Nos Sí, salimos exacto. del correo prácticamente.
Pero si en cierto momento decidimos arrepentirnos, Dios va a estar ahí para nosotros, porque eso es lo que Él está esperando de nosotros. Entonces, yo determino que la salvación sí se pierde y aunque nos cueste trabajo entenderlo, hay personas que no la merecen y que nosotros tampoco la merecemos, pero la tenemos y tenemos un arrepentimiento. Muy bien, Y en excelente. cuanto a, ay, rapidito, en Sí, cuanto dale, a dale, por favor. las 10 vírgenes, creo que, bueno, así lo pensé yo, creo que la lámpara es nuestra vida y el aceite es la palabra de Dios y es cómo manejamos nuestra vida. Los que estemos preparados somos los que vamos a entrar, porque no sabemos en qué momento decide venir y nosotros aquí sin aceite para la lámpara y aquí nos quedamos. Muy bien, excelente, muy bien, muy buenos puntos también mencionados. Dani, por favor, terminamos con Dani. Muy bien, adelante. Lo que yo opino es que no todos somos salvos, porque algunas personas predican el evangelio solo por servir a la iglesia, no por decirlo de corazón. Ok, muy bien, Dani, muchas gracias por tus puntos también, muy interesantes. Y que otras cosas son que algunas personas van a la iglesia y Ajá. que son muy contentos ahí, andan ayudando a todos, pero cuando salen de la iglesia buscan problemas y hacen todo lo que Dios no le pide. Ok, excelente. ¿Algún otro punto, Dani? ¿No? Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. La verdad es que me llena de mucho entusiasmo el saber que pudieron tomar un tiempo para poder estudiar estos versículos. Para estudiar es importante, así como cada uno menciona, por ahí un mensajito. Creo que fue Raúl Ocaro. Volvamos a ver, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Ok, a mencionar acerca del hijo pródigo. Ok, en Hebreos 6, 4, 8 la epístola fue escrita por los judíos cristianos del primer siglo y le están exportando a hacer lo malo, deben regresar a hacer sacrificios y rechazar la gracia de Dios. Ok, perfecto. Vale, hay muchos puntos importantes que hay que revisar, ¿no? La salvación básicamente es la oportunidad que Dios nos da a los hombres, porque dice la Biblia que nosotros estábamos condenados, teníamos una condenación propiamente los hombres, desde el pecado que entró a la humanidad, ¿no? Y dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y por otro hombre ha salido, que es Jesús. Inicialmente entra por Adán, ¿no? Ante la desobediencia. Los textos que yo les he dado, por ejemplo, Hebreos 2, vamos ahí si quieren Hebreos 2. Habla de una salvación tan grande. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso habla de que tienes la oportunidad de barrerte o no barrerte, es decir, de caerte o mantenerte. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído acerca de la salvación, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, más adelante da un sustento, ¿no? Dice, como por qué. El por qué habla de una explicación propiamente del primer versículo. ¿Por qué hace referencia? Porque el versículo número 1 del capítulo 2 nos dice que tenemos que cuidar con diligencia lo que hemos oído. Bueno, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, habla de una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y abajo habla del autor de la salvación,
habla propiamente de Jesús, ¿no? Pero dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de qué? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Escapar de qué? Porque habla inicialmente de deslizarnos, habla de volver a caer en circunstancias que tal vez antes hacíamos, no lo dice explícitamente, pero te da a entender este tipo de textos, ¿no? Y si continuamos ya desde ahí nos empieza a dar una pinta más o menos de algo que no me permite o no me hace sentirme 100% seguro si es que yo no cumplo con ciertos requisitos. En Hebreos 10, 26, vamos allá, Hebreos otra vez, 10, capítulo 10, 26. Dice la Biblia, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por ahí alguien de ustedes dijo, habla con toda la intención de hacerlo. La Biblia dice que si nosotros practicamos el pecado, somos constituidos o podríamos ser llamados hijos del diablo. Practicamos el pecado. Entonces, aquel que, digamos, que habiendo encontrado a Jesús, vuelve a mentir, ¿qué pasa? ¿Pierde la salvación o no pierde la salvación? Es importante digamos que este punto en el que delimitamos, porque nosotros vamos a seguir cometiendo errores. No me refiero a errores, la Biblia habla de ciertos pecados de muerte. No los voy a tocar, ni siquiera voy a profundizar en ese tema, porque no quiero hacerlo mucho más extenso, sino quiero dejarlo muy claro nada más este punto. Si nosotros pecamos voluntariamente es porque nosotros estamos a años luz de Dios, porque ya ni siquiera el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo en nuestras vidas es quien redarguye al hombre de sus errores. Y entonces sucede lo que mencionaban algunos de ustedes. El hijo pródigo va y busca al padre. Pero eso no quiere decir, eso nunca sucedió, y lo he mencionado en algunas otras ocasiones, que el padre fuera a buscarlo. Las 10 vírgenes, 5 se prepararon con una lámpara llena y las otras con la lámpara llena. Pero 5 se prepararon más que las otras 5. Todas las vírgenes se quedaron dormidas, todas. Y la Biblia dice, quedándose dormidas, cuando viene el anuncio, pues 5 dicen, yo estoy lista, yo no tengo problema, yo estoy lista y yo me voy. Y las otras, oye, regálame de tu aceite, ¿no? Ve y consíguelo. En lo que llega el esposo, les dice. Y solo 5 entran. ¿Todas eran vírgenes? Sí. ¿Todas tenían el aceite? Sí. Pero solo 5 entraron. No dice que algunas tenían la lámpara sin el aceite. Todas tenían el aceite. El aceite es una figura del Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo tiene que entrar lo que dice Efesios. Y mencionaba algo por ahí Meli, en Efesios 2, que ahorita lo vamos a ir a ver. Y ahorita vamos a ver también Romanos 8. Yo no podría decirme y considerarme salvo si la realidad es que el Espíritu Santo no mora en mí. Si yo sigo siendo una persona que voluntariamente realizo el pecado, entonces es porque aún hay maldad en mi vida, porque aún yo tengo toda la intención. Vamos a hacer un ejemplo. Un hombre tiene la oportunidad de un hombre casado tiene la oportunidad de irse a acostar con una mujer, y eso se llama, ¿qué? Adulterio. Y entonces se va a acostar con la mujer. Tiene la oportunidad de hacerlo y de no hacerlo. Tiene la oportunidad de no hacerlo y decirle a Dios, estuve a punto de hacerlo y me arrepiento. La figura del hijo pródigo que regresa y tiene perdón. Pero tiene la oportunidad de hacerlo y entonces termina acostándose con la mujer, termina dejando a su esposa, se divorcia, se va con la mujer, tiene hijos, forma una vida y jamás recordó a Dios. ¿Tuvo a Dios en su vida? Seguramente sí, o no lo sé, no lo podría decir yo. Pero la realidad es que terminó yéndose, terminó alejándose.
Hay hombres en la historia de la Biblia, por ejemplo, Saúl profetizaba. ¿Eso qué es? Tener a Dios en tu vida. Una persona que profetiza es porque tiene a Dios en su vida. No nada más porque, pues, digamos que, eso es lo que yo veo a la luz de la Biblia, ¿no? O sea, no quiero convencer a nadie yo de, es esto, ¿no? Porque eso es lo que dice la Biblia, de acuerdo a los argumentos que yo también he leído. Entonces, yo tengo la oportunidad hoy de entrar al reino, pero también tengo la oportunidad de dejarle mi lugar a otro o de ni siquiera entrar, así como las vírgenes. 5 eran vírgenes y 5 no eran vírgenes. Siguiente punto, nos fuimos a Hebreos 6. Hebreos 6, del 4 al 8 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. La única siguiente vuelta que menciona Apocalipsis habla de las personas que es tanta la maldad del hombre que Apocalipsis en algún capítulo, no recuerdo cuál, dice que los hombres, aún después de los juicios que vienen, después de los caballos, después de las trompetas, después de las copas de ira, los hombres siguen blasfemando contra Dios. Y le dicen a Dios, no, a mí no me importa, y siguen adorando a sus dioses. Esos hombres probablemente en algún momento conocieron de Dios, no lo sé yo. Pero va a llegar un punto en el que seguirán buscando propiamente a sus dioses. Para ese tiempo ya no va a haber otro sacrificio, ya no lo va a existir, ya no hay más sacrificio, solo hubo un último y único sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, para el perdón de todos nuestros pecados. Es decir, que si hoy me arrepiento, que si hoy yo me arrepiento de los errores, todavía tengo oportunidad de entrar. Lo mencionaba creo que Lu, en el último segundo de mi vida, en la raya de mi vida, ahí si yo me arrepiento, entro al reino. Así es, así funciona con Dios. Así haya sido el violador más terrible de la vida, el matón más terrible, lo que ustedes quieran, la salvación es para todos. Todos tenemos acceso y ahí es donde rompe todos los esquemas. Oye, y bueno, ahorita voy a hablar de la predestinación, ¿no? Que es un tema que va mucho de la mano. Entonces, todos tenemos ese libre acceso, pero hay un momento en el que ya no será posible. El hijo, lo mencionamos, el hijo pródigo le dice al padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hubo un verdadero arrepentimiento. Pero si yo llego y le digo a Dios, perdóname, ya ahora sí ya no lo voy a volver a hacer. Mira, te lo prometo que ya no, mira ya. Verdad que no lo voy a volver a hacer. 15 días y lo vuelvo a hacer. 15 días y lo vuelvo a hacer. Si yo me vuelvo practicante del pecado, eso va a terminar consumiéndome un día y lo único que provoca el pecado, ¿qué es? Alejarte de Dios. El objetivo del pecado es alejarnos de Dios. Eso sucedió desde el Edén. El objetivo del pecado fue separar al hombre de Dios. Por eso viene Jesús a hacer una reconciliación del hombre con el Padre. Ese es uno de los objetivos de Jesús. Viene a reconciliar la relación del hombre con el Padre y dice, no los voy a dejar solos, les dejaré el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, por favor. Vamos todos allá a Romanos. Mencionaban estos versículos. El título de Romanos dice más que vencedores, y voy a leer desde el versículo número 28, porque hay que conocer el antetexto y el posttexto. Y sabemos que a los que aman a Dios, ya desde ahí ya nos empieza a poner un indicador, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Otra vez, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, o sea, entre nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿En qué tiempo, hablando un poco de español, en qué tiempo está hablando la Biblia en el versículo número 30? Presente, pasado, copretérito, pospretérito, futuro. ¿En qué tiempo habla? Voy a volver a repetir. ¿Quién dijo por ahí? ¿En pasado? En tiempo pasado, exacto. Porque dice que ya justificó, ya los glorificó. O sea, Exacto. Exacto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínense que, voy a decir, ¿no? Mi abuelito falleció hace 5 años, 4 años aproximadamente, y yo podría decir, pues mi abuelito probablemente murió en Cristo. Y podría decir, pues yo creo que él ya lo tenía él predestinado para morir. Pero no podría decir a mí me predestinó, porque entonces me pondría el techo muy alto y podría yo equivocarme siempre. Y como él ya me predestinó, me quita el techo que yo tengo que cumplir para que yo entonces viva mi vida loca, porque al final Dios ya me predestinó. Él ya firmó y selló que yo voy a entrar. Él ya hizo la obra en la cruz. Esa era lo único que tenía que hacer era la obra en la cruz. Y él tenía que ir a la cruz para que nosotros pudiéramos entrar, para quitar el acta que nos condenaba a todos y entonces permitirnos el acceso. Tal vez si yo muriera en unos años y ustedes se enteran que yo morí en Cristo, que mi vida murió en justificación en Cristo, podrían decir, bueno, chance, pues sí fue predestinado él. Pero yo no podría decirle en el futuro de mí mismo. ¿Por qué? Porque sigo teniendo una carne. La salvación no se basa en una predestinación. La salvación, no, quiero que me entiendan, no es como que Dios no sepa quién va a ser salvo. Dios sabe quién va a entrar, porque Dios sabe quiénes van a estar ahí. Pero yo no lo sé. O sea, yo no podría tipificarme y vivir mi vida así diciendo predestinado. Por eso me digo redimido, ¿no? Porque ya sucedió. Si yo me digo predestinado, entonces voy a tener la garantía. Yo estoy súper seguro que sí. Aunque vaya y peque, yo estoy predestinado. Aunque vaya y me equivoque, yo estoy predestinado. Y si él me dijo, yo voy a entrar, peque o no peque. No, no funciona así. No funciona así. La predestinación le está mencionando en tiempo pasado hacia otras personas. Y entonces ahí nos introduce. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, etc., etc. 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, etc., 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 nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque su amor es para siempre. Pero ahí nunca dice,
peco, y si no peco, y si peco, no dejo una cláusula diciendo, aunque yo haya pecado, Él ya me predestinó, hablando en futuro, para que entonces yo sea salvo. Y nada más para finalizar, dice Efesios 2, con esto terminamos, y avanzamos al siguiente tema. ¿Alguien quiere leer Efesios 2? ¿No? Bueno, ya lo tengo. Dice Efesios 2. Y Él os dio vida para vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice? Que nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, hay algunas personas que me han dicho, la salvación yo creo que no se pierde, porque entonces nunca puedes perder algo que tú nunca tuviste. La realidad, y me ponen mucho el ejemplo, ¿no? Ya para terminar, porque ya ni vimos del tema de la clase, de la otra clase, pero este es importante. En realidad, esto es algo que nunca nos costó a nosotros. Si la salvación nos hubiera costado a nosotros, probablemente puedes haberla tenido o no haberla tenido. La salvación es un regalo de Dios. Ajá. El regalo está ahí. Está ahí. Así como este vaso está aquí. Ese es el regalo de Dios, la salvación. Pero nosotros decidimos tomarla o no tomarla. Por ahí Dani decía algo muy importante. Hay gente que va a la iglesia y no porque va a la iglesia yo puedo decir que es salva. Que a lo mejor es una persona que le gusta el ambiente de iglesia. La salvación es por gracia, está ahí. Pero yo tengo que tomarla y hacerla propiamente mía. Pero así como la puedo tomar y hacerla mía, yo también la puedo regresar. Por ejemplo, si Rich, que somos muy amigos, próximamente en mi cumpleaños, y voy a decir amén, me hace un regalo así muy padre, y yo lo recibo, digo, gracias Rich, gracias por regalarme esta camisa carísima, ¿no es cierto? Yo la tomo para mí, la uso, tengo oportunidad de que incluso me entierren con la camisa, pues claro, si me muero, ¿no? Pero tengo chance de regresarle la camisa a Rich y decirle, ay Rich, ya lo usé, gracias. También tengo la oportunidad. Así funciona la salvación. Yo tengo la oportunidad de irme hasta la muerte de mi cuerpo físicamente con la salvación o regresársela a Rich. Obvio, la camisa me quede durante todo ese tiempo no subir de peso, porque si no ya no me va a quedar así como estiradita, y los botones casi que van a brotar, y debo de cuidar mi cuerpo para que encaje la salvación en mi vida. Pero puede que la salvación o la camisa que Rich me regale ya no me quede porque subí de peso, porque no estoy refiriéndome a que la salvación se pierde por engordar, no estoy diciendo eso. Es una ilustración solamente. Pero eso puede pasar. Las condiciones que rodean la salvación en mi vida pueden no acompañar la salvación para que me vista propiamente a mí. No sé si queda claro, para los que dijeron no se pierde la salvación. Yo no quiero convencerlos propiamente de nada, ¿no? Si no es con base en la Biblia, de acuerdo a lo que he visto yo en la Biblia, son estos puntos, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí, hasta aquí el tema de la salvación. Si hay alguna duda o comentario que quieran profundizar, con mucho gusto lo platicamos. Nuestro siguiente tema, solo voy a tomar 5 minutos más de su tiempo. Nuestro siguiente tema, vamos a ver la Biblia, porque nos hemos basado en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Quiero que veamos rápidamente unos versículos.
ahí. ¿Por qué es importante leer la Biblia? La Biblia, un libro extraordinario, así se llama nuestro tema. ¿Y por qué es importante leer la Biblia? Vamos a Deuteronomio 6, 4, 9. Gracias a todos los que de verdad abiertamente compartieron sus puntos de vista. De verdad, son importantísimos que los compartan. No piensen que porque yo pienso eso, porque Dios ha puesto eso en mi corazón, pues digamos que están mal ustedes. Algo que yo siempre les digo es, vayan con Dios, revisen con Dios estos puntos. Si hay duda, con gusto lo puedo revisar a detalle, pero si hay duda, con gusto también yo les puedo ya ayudar en algo, ¿no? Dice la Biblia en Deuteronomio 6, 4, 9. ¿Por qué es importante leerla? Deuteronomio 6, 4, 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos, y las repetirás, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siempre es importante recordar la palabra de Dios. Por eso es importante leerla, porque necesitamos tenerla presente. Por eso dice, en la puerta, figura de entrar y salir de tu casa. Cuando entres, cuando salgas, cuando estés dentro de tu casa, cuando estés fuera de tu casa, en tus ojos manténla. Y ahora acompáñenme allá a Josué 1, del 7 al 8. Dice la Biblia, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, absolutamente todo. Todo te saldrá bien. Aunque haya cosas que nosotros pensemos que no están saliendo bien, van a salir bien. La Biblia nos permite tener responsabilidad. La Biblia nos hace responsables. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice la Biblia, me equivoqué, estoy en primera carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Listo, dice la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que medran falsificación de la palabra, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros somos responsables de la Biblia en nuestra vida que leen los demás. Muchas veces la Biblia que van a leer las personas es la que está en nuestra vida, en nosotros mismos, en nosotros. Y ahí primer carta a Timoteo, capítulo 4, nos dice también que la Biblia es una base de conocimiento. Primer carta a Timoteo, al joven Timoteo, capítulo 4, a partir del 6 al 16, pero solamente voy a leer los primeros versículos. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios nos permite tener conocimiento. Sigan leyendo y les pido que lean hasta el versículo 16. Y solo para terminar, vayan a la segunda carta de Juan.
la segunda epístola de Juan, versículos a partir del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Esta parte nos habla mucho de corresponsabilidad, también lo hablábamos hace un momento, es decir, somos responsables de lo que leemos, pero ejecutarlo y tomar decisiones y acciones. Entonces, la Biblia, básicamente la palabra está basada en la palabra griega biblión, deriva de biblios, que básicamente es un rollo en papiro. La Biblia fue escrita en papiro, pergamino, vitela, nombre que se le daba al cuero, tablillas de arcilla, y había algunos instrumentos propiamente para hacer la escritura de la Biblia. Podría haber sido con cincel, con pluma, con tinta, con metal, y fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y a partir de ahí se derivan todas las demás traducciones hacia los siguientes idiomas. El autor propiamente es Dios. Hubieron 45 escritores de la Biblia, entre reyes, doctores, sacerdotes, profetas, pescadores, publicanos. 16 siglos corrieron desde que se escribió el primer libro de la Biblia hasta que se escribió el último libro de la Biblia, y probablemente, o más bien, se escribió en lugares como en el desierto, en Judea, en Medio Oriente, en Éfeso, en diferentes lugares donde estuvieron los autores, en cárceles, en Roma, en islas, el caso de Juan cuando escribe Apocalipsis, etc. Listo. La Biblia está compuesta de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver las características de la Biblia. Es importante, súper importante, que empiecen a estudiar los libros de la Biblia. Así, Génesis, Éxodo, Mateo, Juan, Lucas, ¿no, verdad? Génesis, así como van, se los tienen que aprender. Probablemente si alguien en algún momento nos llega a decir todos los libros de la Biblia así corridos, estaría exento del examen final de esta primera carpeta, ¿vale? Entonces, se queda de tarea, háganse una canción de los libros de la Biblia para que se los aprendan, o como puedan, pero nos tenemos que aprender los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Perdón por el tiempo que nos excedimos, pero hemos tocado los puntos necesarios. Adelante, Dani, por favor. Yo sí tengo una duda. Si imprimimos todos los libros que contienen la Biblia, ¿sería hacer trampa? No, está perfecto. Los puedes imprimir para que tú los tengas ahí y los vayas estudiando. Muy bien, Dani. O los escribes a mano y ya con esas hojas estudias. Pero muy bien, sí lo puedes hacer así, Dani. No, pero tenerlas en el examen. Ah, en el examen. No, en el examen no es posible. En el examen no es posible, Dani, ¿vale? ¿Sale? Solo les Pero pues preguntaré una algunos. canción de los, ¿cómo se llama? Todos los libros. ¿Cómo? No te escuché. ¿Me puedes hacer una canción de todos los libros de la Biblia? No soy muy buen autor de canciones, pero si quieres te ayudo a hacer una canción de los libros de la Biblia. Con mucho gusto, Dani. Si quieres nos ponemos de acuerdo en la iglesia, ¿va? Perfecto. Súper, ¿alguien, algún otro punto? ¿No? ¿Todo claro? Excelente. ¿Cuándo Bien, pues son los vamos a- exámenes? Todavía no lo sé, Dani, todavía no sé cuándo va a ser el examen. Tenemos que ir avanzando conforme los temas vayan surgiendo o planificados ya. Aún no sé cuándo va a ser el examen, pero creería yo que la primera carpeta la vamos a terminar antes de que termine este año, ¿vale? Estoy seguro para Gracias. mediados de diciembre, principios por ahí más o menos, ¿va? Súper, ¿no? ¿De qué? Para servirte, Dani. Acompáñenme a orar, gracias por el tiempo adicional que se quedaron. Creo que
tocamos temas muy relevantes. Entonces vamos a cerrar la clase orando. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite sentarnos, Señor Jesús, escucharte a ti. Gracias porque hay dirección de tu parte. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que la guardes en nuestro corazón. Que seas tú siempre, siempre tú, Señor, quien revele la palabra que ya está escrita, Señor. La Biblia tú la dejaste para nosotros como una instrucción clara, Señor. No queremos que nadie convenza nuestra vida de ideas, Señor, sino que sea tu hermoso Espíritu Santo revelándonos la verdad. Y dice tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y solo queremos conocerte a ti. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, guárdalos, cuídalos, guíalos, Señor. Abrázalos en todo tiempo. Hoy dejamos nuestras cargas en tus manos, creyendo, Señor, que tú harás más de lo que nosotros podemos pedir. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Que descansen. Bonita semana a todos. Bye. Bye.